Gloria a Dios. La Santa Cena nos recuerda el privilegio tan grande que tenemos de haber sido rescatados, de haber sido perdonados, de haber sido limpios por la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Sí o no? ¿Sabéis? Cuando Cristo Jesús murió, nos dejó un legado indescriptible, rompió todas las barreras y todo el conocimiento habido y por haber, incluso de aquellos que habían sido levantados para guiar a un pueblo. Los cogió desprevenidos porque basaron su vida en normas y paulatinamente se fueron alejando del Dios vivo. Pero la llegada de nuestro amado Salvador Jesucristo, enviado por el Padre, por puro amor, a un pueblo caído, a un pueblo desamparado, a un pueblo acosado, pues hizo que este sacrificio fuera lo más genuino posible y cambiara la vida y transformara el corazón y la realidad de muchas personas, incluida la nuestra. Amén. Y realmente cuando el Señor hizo esto y cuando el Señor envió a su Hijo Jesús, quiso que fuera con un efecto duradero, con un efecto largo, con un efecto que alcanzara incluso la propia eternidad. ¿Qué quiere decir con esto? Pues bueno, pues que en conmemoración a ese día, ¿no?, a la Santa Cena, hemos tomado el pan, que es símbolo del cuerpo, y la sangre, y el vino, que es símbolo de la sangre derramada en la cruz del Calvario, para que tú a día de hoy seas más que vencedor, tengas victoria en tu vida por encima de cualquier cosa y cualquier circunstancia. Pero también nos hizo ver y entender la vida de fe de una manera diferente. Nos desligó de la religión y nos aferró a una realidad viva y sencilla y natural que hace que nosotros busquemos a Jesús, que le traigamos a nuestro día a día, que pueda compartir con nosotros las cosas más insignificantes y las más relevantes de nuestra vida. Muchas personas se olvidan de que realmente esto no solo es posible, sino que es el deseo de Dios. Es deseable. Por eso, a día de hoy, la religión no vale. A día de hoy, lo único que nos ha traído la religión es mucho más pesar y mucho más dolor y mucha más frustración y mucha más ansiedad. El Señor hizo las cosas bien. Y el Señor, en la vida de nuestro Jesús, el Cordero de Dios, quiso que tú a día de hoy tengas autoridad y reclames lo que Él te dio constantemente, lo vivas. Yo voy a hablar en esta mañana de algo que nos afecta a todos, por igual. Y es el pecado que nos destruye, el pecado que en ocasiones hace infértil el milagro de Dios, la salvación, el rescate genuino y vivo y vital de Jesús dándose en la cruz por cada uno de nosotros. Todos sabemos que la paga del pecado es muerte, ¿no? La Escritura nos lo dice con total y suma claridad. Cada vez que pecamos, cada vez que de alguna manera nuestra vida tiende a esa realidad, pues obviamente recibimos un daño, recibimos una agresión y en ocasiones agresiones que ponen en peligro nuestra vida. En ocasiones no nos damos cuenta y creemos que tenemos a un Dios perdonador
y que nos dará siempre tiempo, ¿no?, a resolver estos asuntos, pero hay solamente una forma de resolverlos en Cristo Jesús, porque además Él se declara como nuestro abogado. Abogado fiel tenemos con cualquier cosa que nos suceda en nuestra vida. Tenemos ese abogado fiel para con Dios. Lo dice la Escritura y nosotros lo recordamos aquí. Por eso necesitamos entender varias cosas hoy, para que sigamos teniendo una vida de poder, una vida victoriosa, y para que nada ni nadie te frene en este camino a seguir. Yo voy a poner hoy, antes Marisa hablaba de que se nos fue dada una profecía hace años, ¿no? Y nos decía que éramos una iglesia atípica, ¿no? Y que, bueno, habría matrimonios, personas que se beneficiarían de esta realidad, ¿no?, dentro de este lugar, ¿no?, y que de alguna manera sus vidas cambiarían, serían tocadas por Dios. Yo creo que esa profecía se ha ido cumpliendo con el tiempo y se seguirá cumpliendo en su palabra y en ese hecho, ¿no? Aunque muchas de esas personas pueda ser que ya ni siquiera estén aquí, obviamente, y estén en otros lugares, Dios es conocedor de todo lo que Él pues hace en el corazón, porque en definitiva es Él quien hace a través de nosotros. Y una de las cosas que continuamente está queriendo hacer es que entendamos la importancia que tiene de poder resplandecer en nuestra vida para que cada día tengamos más autoridad sobre todas aquellas cosas que restan en nosotros, que nos quitan la vitalidad, que nos quitan la fuerza y que nos llevan hacia lugares tenebrosos, oscuros y hacia la muerte, física y espiritual. Pero para esto no hemos sido levantados para vencer. Y hay una dicha que es la del perdón, la que Dios ha usado desde que nos atrajo a Él con cuerdas de amor, ¿sí o no? ¿Creéis que el Señor no sabía que nosotros podríamos seguir pecando? La palabra de Dios dice que el que crea que en Él no hay pecado miente. Si el Señor entrase por esa puerta, solamente su propia luz y santidad descubriría todo lo que hay dentro de nuestro corazón, lo que hubo, todo lo que hay en nuestra mente, ¿no?, que no agrada a Dios. Sería como esa radiografía que nos puede hacer un médico, ¿no?, para ver si hay un hueso roto o no, ¿sí o no? Pero lo que está claro es que Él ya nos conocía, ya nos conoció y sigue conociéndonos. Y quiere que realmente podamos ver a través de su palabra cómo podemos seguir siendo más que vencedores, aún a pesar, ¿no?, de los baches, de las circunstancias en las que nos podemos ir encontrando por el camino por una u otra razón, generalmente por descuido, dejadez, o porque a veces de alguna manera pensamos que todo ya está hecho y que no hay nada más que hacer y nos relajamos y las cosas en ese momento empiezan a acontecer. Quizás no pasan de un día para otro, quizás ni siquiera se ven en una semana, en un mes, o quizás a veces en años, pero el resultado de algo grave en nuestra vida tiene como consecuencia un cúmulo de días y situaciones que no han sido agradables delante de la presencia de Dios y que no hemos remediado y que no hemos parado, que no hemos frenado y a la cual le seguimos en ocasiones dando tiempo y flirteando en nuestra vida. Hasta que el día menos pensado nos levantamos, hacemos todo lo que hacemos habitualmente y nos encontramos con una de las tentaciones que pueden cambiar y pueden romper no solo tu vida, sino tu felicidad, tu matrimonio, tu relación para con Dios, y pueden hacerte sentir la peor persona o la persona más sucia del mundo. Esto obviamente no es lo deseable para los hijos de Dios. Entendemos esto, ¿no? Nuestra condición
pasó de ser un desecho a ser algo útil que Dios puede usar para el bien de otros, no solo para el nuestro. Y debemos de cuidar esta situación en nuestra vida. Debemos de cuidar esta condición en nosotros. Puedes llevarla para la escuela dominical si quieres, está allí en casa, con los niños. Y puede ser un llamado muy claro este día, ¿no? Para que podamos caminar en fortaleza y sabiendo de que el Señor nos conocía cuando nos cambió la vida, cuando nos transformó, cuando le hicimos Señor de nuestra vida. Y conocía nuestras inclinaciones y conocía nuestra torpeza y conocía todas aquellas cosas que a lo largo del tiempo iban de alguna manera a volver a querer aflorar en nuestra vida, ¿no? Para volver a tomar el lugar del que fueron echados. El enemigo es persistente y obviamente también usa otras cosas, circunstancias y personas a nuestro alrededor para que de alguna manera podamos caer en sus lazos y en sus tentaciones. El problema no es pecar en sí mismo, aunque es un problema, obviamente. El problema es realmente cómo nos enfrentamos a esa realidad y qué hacemos después de hacerlo. ¿Qué hacemos después de dar lugar a lo que no teníamos que haber dado lugar en nuestra vida? ¿Qué hacemos después de admitir en nuestra vida que hemos sido infieles para con el Señor? Infieles para con nuestra esposa, esposo, hijos, infieles en nuestra vida para con todo aquello que Dios invirtió en nosotros. A cada uno de nosotros. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Le puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y puede tener sus pies en el resbaladero. Una de las cosas importantes en nuestra vida que no debemos desechar de nuestra mente es que no somos infalibles. Tenemos que darnos cuenta de nuestra fragilidad. El que crea estar firme, mire, que no caiga. El que crea estar firme, mire que no caiga. Tenemos dos ejemplos que vamos a coger en la Biblia, que es el ejemplo de Saúl y el ejemplo de David, o el ejemplo de David y Saúl. Dos claros ejemplos de lo que se debe y no se debe hacer cuando uno peca. Y me gustaría que en esta mañana lo pudieras entender, porque va en ello que nosotros podamos levantarnos de cualquier circunstancia y de cualquier cosa en la que hayamos caído. Va en ello que tu salud mental, tu salud física y tu salud espiritual vayan de acorde con el deseo de Dios. Todos sabemos que David pecó gravemente, ¿sí o no? Y no solo gravemente, sino de forma vergonzosa, reiterada y premeditada. No fue un pecado aislado, no fue algo que ocurrió en un momento, en un simple visto y no visto, no fue algo que se forjó en el tiempo y se forjó por las circunstancias que nosotros le damos a las cosas y que Él en su momento le dio. Por eso quiero que estéis atentos a esta realidad, porque nosotros en nuestra condición de hijos de Dios y en nuestro día a día, en los lugares donde habitemos y donde estemos, tenemos que cuidarnos mucho de todas aquellas cosas que están a nuestro alrededor, pero sobre todo de aquellas cosas que permitimos dejar entrar en nuestro hogar, ¿no? Aquellas cosas que pueden cambiar y pueden entorpecer y pueden desvirtuar todo aquello que Dios está haciendo en tu vida. Todo lo que Dios está transformando, todo lo que Dios está cambiando en tu realidad, puede venirse abajo en cuestión de segundos. Sabemos que siempre cuesta mucho edificar. Un edificio cualquiera se edifica en tiempo, con el tiempo, ¿no? No se edifica de la noche para la mañana. Este edificio en el que estamos, en el Bajo, no se edificó de un día para otro, pero te garantizo de que sí se puede derribar en cuestión de segundos. Y eso pasa igualmente en nuestra vida.
Por eso la palabra nos dice con claridad, tu firmeza tiene que estar basada en esa realidad clara y absoluta que tienes con tu relación con Dios. El que crea estar firme, esté pendiente de que no caiga, tenga cuidado, sea precavido, no dé pie al enemigo. Esta realidad en la vida de David nos ha afectado como creyentes porque de alguna manera hemos visto que David es un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia lo deja ver, ¿sí o no? Y todos de alguna manera nos hemos querido parecer a él, sobre todo cuando bajó a pelear con el gigante, ¿no? Esas historias que nos llenan y nos conmueven, ¿no? Incluso a veces nos ponen los pelos de punta. Pero no queremos la parte en la que vemos que David de alguna manera peca deliberada y premeditadamente con Betsabé. ¿Sí o no? La mujer de otro. En esta parte como que no conocemos demasiado a David. Y nos vamos buscando otro personaje de la Biblia que nos ajuste más a nuestras ideas, ¿no? de superhéroes. Algo que estamos viendo en los estudios es precisamente la calidad humana de todos aquellos siervos que Dios escogió. Y si nosotros estamos aquí es precisamente porque Dios tuvo en cuenta eso, nuestra calidad humana, pero también nuestros errores, nuestras desafortunadas respuestas a la vida, ¿no? Y nos vio como éramos y no le importó morir por nosotros, no le importó darnos vida para que nosotros pudiéramos aprovecharla nuevamente y empezar a vivirla de otra manera. Y aquí está el mensaje verdadero. Él te levantó sabiendo que en algún momento de tu vida caerías o tropezarías con algo importante que agravaría tu vida. El Señor conocía realmente a David. Él era conforme a su corazón, ¿sí o no? Y David de alguna manera actuó mal y lo hizo fatal. Y lo hizo como muchos de nosotros lo podríamos haber hecho. Cuando nos antojamos con algo, cuando nuestro deseo se desborda y tapa nuestra fe, cuando nos ciega, cuando pues, nos hace pensar que no necesitamos al Señor y que solo necesitamos aquello que de alguna manera viene dado cada día a nuestra vida por las distintas circunstancias en las que vivimos o en las que nos esforzamos. Graso error. Siempre viene una debilidad que golpea nuestra mente como hombres y como mujeres, que golpea nuestro corazón, que induce nuestros pies al mal. Y si no estamos fuertes en la roca y si no estamos centrados en el plan y en la voluntad de Dios, sucumbiremos, caeremos, tropezaremos en el pecado y pecaremos. Bien, esto es obvio de que puede ocurrir y que en ocasiones ha ocurrido en nuestra vida y que puede seguir ocurriendo. Hay dentro de esos momentos más perniciosos, más destructores que otros, pero todos en consecuencia tienen una consecuencia, que es la muerte, lo dice claro la palabra de Dios. Es la paga de eso, la paga de lo que hacemos en ese camino, la paga del pecado es muerte, nos destruye por dentro, es capaz de introducirnos nuevamente al fango, a la vida que llevábamos anterior o llevarnos incluso a una etapa peor todavía, ¿no? Hay quien piensa que no, yo lo he visto con mis propios ojos en la vida de otros y su estado pasó a ser 7 veces peor, como cuando echamos ese demonio de nuestro hogar y queda la casa limpia y reluciente y bueno, por descuido o por dejadez nos olvidamos de seguir limpiándola y cuidándola y de repente no solo aparece el mismo que salió, sino que, dice la Escritura, 7 más vienen con él, haciendo una alusión a un número indefinido de cosas que nos pueden pasar en la vida si no cuidamos nuestra vida en Cristo Jesús. Qué importante es tener esto sumamente claro en nuestra vida. Mirad, vamos a ir al Salmo 32 y vamos a ver qué pasó cuando David de alguna manera se da cuenta de su pecado y cuando David peca, cuál es la forma de responder ante estas cosas.
que pueden anular nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, que pueden romper el buen funcionamiento de nuestro hogar, que pueden hacernos sentir sucios durante muchísimo tiempo y pueden cortar nuestra comunicación con el Señor de una forma duradera y de una forma constante en nuestra vida, haciéndonos obviamente más miserables de lo que éramos. Hay dos formas de enfrentarse a esto y hoy me gustaría dejarte claro de qué se tratan estas dos maneras. La Escritura en el Salmo 32, verso 1 en adelante, voy a saltar algún verso, ¿vale? Pero vamos a leer unos cuantos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, hay una alternativa al pecado que es el poder de Dios, la sangre de Cristo y su perdón. Todos lo sabemos, todos sabemos qué significa eso. Estamos aquí gracias a ello, ¿sí o no? ¿O te has olvidado de lo que eso significa? ¿Te has olvidado de lo que Cristo te perdonó? La Escritura te llama bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y nos sentimos perdonados. Nuestro pecado en el momento que hemos recibido a Cristo Jesús, en el momento que hemos acudido a la cruz, fue perdonado, fue quitado, fue cubierto, ¿verdad? Y como una especie de alivio en nuestra vida, empezamos a revivir, ¿no? Como ese ave fénix, ¿no? Que resurge de sus cenizas. La Escritura de todas maneras nos llama bienaventurados. Estamos en un camino en el cual nosotros vamos a resurgir de una destrucción, de algo que nos tenía abatido, de algo que nos tenía esclavizado, de algo que nos tenía roto. ¿Sí o no? Y vamos a resurgir, porque hay alguien que tiene poder sobre ese pecado. Hay alguien que tiene el poder de poder perdonar de esa manera. Dice la Escritura, mientras callé, decía David, se envejecieron mis huesos. Mientras callamos, mientras somos cómplices juntamente con el pecado y aunque evidentemente nos damos cuenta de lo que hemos hecho por vergüenza o por no querer de alguna manera o solucionar el problema porque no queremos sacarlo a la luz, evidentemente, o porque realmente no tenemos ni fuerzas ni capacidad en ese momento de hacerlo porque se han cortado todas las vías de recursos que teníamos para poder salir adelante, pues de alguna manera callamos, y aquí lo expresa con total detalle, que cuando callamos, cuando vivimos con esa amargura, con ese pecado, con esa conciencia de haber hecho algo que no solo ha desagradado a Dios, porque cuando pecamos, sobre todo pecamos contra Dios, pero también lo hacemos contra aquellas personas a las que amamos, aquellas personas con las que hemos disfrutado. Estoy seguro de que Dios no quiere que por ninguna razón callemos esta realidad en nuestra vida, porque la consecuencia de eso es envejecer por dentro, enfermar. Es bien claro de que muchas cosas que nos ocurren en nuestra vida natural y sean estas enfermedades vienen consecuencia del propio desgaste físico de la vida, vienen consecuencia por culpa de las circunstancias en las que nos envolvemos, ¿no? Pero hay otras clases de enfermedades que desgastan y que abaten nuestra vida y que son consecuencia absolutamente del pecado. Y eso es una realidad clara que la Biblia muestra. No todas, pero algunas de esta manera sí sucumben a nuestra vida, ¿no? Por dentro. Y este verso nos muestra con total claridad de que así es. Envejecieron mis huesos, perdieron brillo, consistencia, fortaleza, y eso se nota en mi semblante, se nota en mi cuerpo, se nota en mi corazón, se nota en mi día a día, se nota en el trato con las personas, se nota cuando voy aquí o voy allá, se nota en mi semblante. La cara es el espejo, es un refrán que que muchas personas solían o suelen decir, ¿no? ¿Qué te pasa cuando a alguien le vemos una cara así? ¿Qué te pasa? ¿Sí o no? No le preguntas cuando uno está fresco y tal, generalmente no se pregunta eso, ¿sí o no? Solo cuando vemos a alguien abatido, triste, cabizbajo, ¿sí o no? Y hay cosas que no solo hacen que tu semblante cambie,
sino que tu corazón también quede como si estuviera seco. Dice la Escritura, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Aquí David nos da un claro ejemplo de lo que se debe hacer cuando uno realmente cae en un pecado serio, en un pecado grave. Todos los pecados lo son, todos los pecados nos apartan, todos los pecados nos ensucian, pero obviamente hay una intensidad de pecados mayor que van directamente contra nuestra salvación, contra nuestra comunión con el Señor. Y obviamente rompen ese equilibrio, nos desgastan por dentro, nos secan. Pero aquí el salmista, después de decir que envejecían sus huesos y que él estaba gimiendo todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre él la mano de Dios, y no porque Dios le afligiera, sino porque él conocía la santidad de Dios. Y sabes, si estamos de pie ante su santidad es por pura gracia, porque en nuestra suciedad él nos mantiene en pie. Y si nosotros aún a pesar de saber esto renunciamos a esa realidad y nos seguimos ensuciando, eso habla acerca de nuestra, de nuestra soberbia delante de Dios, de nuestro rechazo ante sus cosas, ante lo que Él nos está hablando, diciendo constantemente para que nuestra vida vaya bien. Aquí David recurre a una cosa que tenemos que tener en cuenta y declara, ¿no? Bueno, pues como lo que acabo de decir, su verdor, todo lo que él era en sí mismo, todo lo bien que hacía las cosas y todos los dones que operaban en su vida y todo su ser, dice, y lo compara con el verdor de la vida, ¿no? Dice que acabó siendo sequedad de verano, ¿no? Acabó secándose, porque ya no tenía agua, frescor, no tenía nutrientes para salir adelante y para seguir en esas condiciones. Por eso aquí dice el salmista, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Esto es una de las cosas primeras que cada uno de nosotros tiene que poner delante de Dios, sí o sí. Porque se va a encontrar con una realidad muy clara, que Dios es Dios. Y que no lo podemos tratar como a cualquier otro. No lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrase, eso segará, ¿sí o no? Aquí el salmista le está diciendo, yo confesé mi pecado y no lo encubrí. Y lo confesé delante de Dios. Y lo expuse delante de Él. Y no lo tapé. Dije, confesaré al Señor mis transgresiones. Y automáticamente dice la palabra de Dios, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Parece que es un proceso fácil, ¿verdad? Pero vamos a ver dentro de un poco cómo realmente no lo es. Es un proceso de lucha. Es un proceso de reconocer una miseria que ha ocurrido en nuestra vida ante la santidad de Dios y no taparla de ninguna otra manera. Esto es sabiduría de lo alto, esto es honestidad y esto es integridad de corazón con respecto a tu relación con Dios. Por eso aquí entiendo de que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando por la razón que sea nos hayamos dormido, despistado, sucumbido ante cualquier deseo o pecado, lo que no podemos seguir haciendo es lo que hacíamos cuando acabamos cometiendo tal falta, sino, obviamente, despertar de ese letargo que por la razón que sea ha venido a nuestras vidas durante segundos, semanas, días, meses o años, y pararnos en el camino y reflexionar sobre nuestra vida, pararos en el camino y reflexionar por qué o por dónde
andan tus pies? ¿En qué camino has metido tus pies? ¿Es el camino en el que Dios te ha puesto o realmente en algún momento de tu vida te has apartado a una u otra vereda? Lo que está muy claro es que David optó por hacer lo correcto delante de Dios y confesó sus transgresiones, y dice aquí en este verso que él lo perdonó y lo perdonó de todas sus maldades, lo perdonó de su pecado. Por eso dice, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y cuando habla acerca, por eso orará a ti todo santo, habla acerca de nosotros, habla acerca de aquellos que incondicionalmente hemos decidido seguir a Cristo, porque le amamos, porque reconocemos lo que ha hecho en nuestra vida, reconocemos la oportunidad que nos ha dado. Vamos en camino de santidad y sabemos que aquellos que amamos al Señor y que vivimos en integridad por la razón que sea o por un momento en el cual nuestra debilidad nos induce a error, no podemos ni siquiera justificar, por muy pequeña que sea la situación o el pecado en sí mismo, lo que hemos hecho. Esto nos va a identificar realmente en un camino o en otro. Nos pondrá en un lugar o nos pondrá en otro delante de Dios. Si conocemos al Señor, sabemos que a Él no se le puede ir con dobleces, ¿sí o no? Sabemos que debemos de ir cara a cara y debemos de reconocer lo que hicimos y lo que somos delante de Él, sin esconder absolutamente nada. David había clamado y David no solucionó esto de un momento para otro. David, después de darse cuenta de su pecado, todos sabemos cuando llega Samuel a su hogar y le tiene que ilustrar, le tiene que contar una historia para que David caiga en la cuenta y se dé cuenta de que lo que le está ilustrando Samuel acerca de un hombre, ¿verdad? Todos conocéis la historia, que cogió la oveja de uno de sus siervos, una sola ovejita que tenía, ¿verdad? Teniendo él muchísimas, y se las ofreció a unos amigos que venían convidados a su casa. Y David, todo furioso, le dice Samuel, ¿tú crees que este hombre sería digno de corrección? Le dice, por supuesto que sí. ¿Quién es ese hombre? Y ya estaba dispuesto David a corregirlo, ¿no? Y cuando le dijo, Natán, este hombre eres tú. Eres tú. ¿Qué hizo David? ¿Os acordáis? Se escondió, escapó, mató al profeta. ¿Qué hizo? Cayó a tierra y se dio cuenta y reconoció su pecado. Se avergonzó delante de Dios. Y mira cómo suenan estas palabras. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu multitud. Salmo 51, del 1 al 4 y 10, 12. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco que he pecado, reconozco mis rebeliones. Y lo hago delante de ti. Y límpiame de mi pecado, nuevamente le dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí, oh Dios. ¿Os suena esta frase? Un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Párate por un momento y que el Señor quite de ti su Santo Espíritu. ¿Te puedes imaginar lo que puedes llegar a sentir? Yo he intentado hacerlo y no soy capaz de poder imaginar tal soledad. Debió de ser terrible, sumamente terrible lo que estaba sintiendo David en este momento, porque en este último verso le dice, vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. David estaba abriendo su corazón y estaba reconociendo su iniquidad delante de Dios.
Y le estaba diciendo algo muy importante que quiero que te quede grabado en tu corazón a día de hoy. No le estaba diciendo, déjame limpiado nada más, sino limpio. Y dirás tú, ¿no es lo mismo? Pues parece, pero no lo es. David dice así, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Un corazón que cuando lo limpies, que cuando sea limpiado, permanezca en limpieza, permanezca en absoluta fidelidad a ti. Esta es la diferencia que hay cuando Dios te limpia, a permanecer limpio. Y de alguna manera David, anteriormente al reconocer esto, le está diciendo, yo quiero seguir en esta condición, no quiero volver. No quiero volver a hacer lo que hice. No quiero estar sumido bajo las tinieblas, ni apartado de tu presencia ni por un minuto. Por eso le dice, renueva en mí un espíritu recto. Renueva dentro de mí un espíritu recto, un espíritu de verdad. Ese es el deseo y el clamor de un hombre que ha pecado y que sabe cuál es la paga de lo que ha hecho, y cómo lo ha hecho, y por qué lo ha hecho, y a quién se lo ha hecho. David reconoce, porque contra ti, solo contra ti, dice además. Dice, contra ti solo he pecado. Él puede ver con suma claridad que el pecado no solo va dirigido hacia un lugar específico, sino va dirigido hacia el mismo centro del corazón de Dios. Cuando obviamente Él ya ha pagado un precio por ti y por mí. No puede volver a mandar a Jesucristo a morir en la cruz otra vez. No podemos crucificar al Maestro una y otra vez constantemente. ¿Sí o no? Por eso Dios hoy en esta mañana desea que entendamos que nuestra perseverancia en seguir limpios es sumamente importante en nuestra vida y nos librará del lazo del cazador en muchísimas ocasiones. Aunque reconoce que tenemos abogado y que Jesús está ahí consciente de nuestra fragilidad y debilidad humana, el reconocer cualquier situación de maldad en nuestra vida de esta manera nos va a capacitar para un nuevo despertar, para un camino mejor en Cristo Jesús, para una relación más poderosa con el Señor. Por eso le dice, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, y no me eches. No me quites de tu presencia, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, y vuelve el gozo de tu salvación. Y un espíritu noble me mantenga en pie. ¿Quieres esto para tu vida? Hermano, hermana, ¿quieres esto para tu vida? Que un espíritu noble te sustente. Sé transparente con el Señor. Sé transparente con el Señor. No importa la vergüenza que pases delante de Él. No importa que el mundo se te caiga encima. No justifiques lo injustificable. Simplemente dile al Señor lo que has hecho. Porque justificando o camuflando o buscando razonamientos que justifiquen nuestra caída y nuestro pecado, solo vamos a permitir una cosa, que no nos podamos poner a cuentas con Dios. Suframos nosotros y haremos sufrir a muchas más personas. Y Dios también sufrirá en su corazón, porque Él ya ha pagado por ti precio de sangre. Él ha pagado por ti la vida de su Hijo Jesús, para que tú hoy tengas victoria. Sabe que en ocasiones pueden ocurrir estas cosas, pero te pide solo una cosa: que seas íntegro delante de Él, que seas honesto en su presencia. Que tu anhelo sea buscarle cuando te des cuenta de tal error, o de tal circunstancia, o de tal debilidad, y que no empieces por decir, no, es que fue culpa de todo el mundo menos mía. Eso no te hará mejor delante de Dios. Y ahora vamos a ver, porque Saúl nos muestra la cara contraria. Y no es porque Saúl tuviera menos condiciones que las que tenía David para hacer lo mismo, sino que Saúl de alguna manera se había
despegado de esta realidad, de esta integridad, y pensó que por ser rey, por algo que hizo Dios en él, podía tener una autoridad sobre aquellas cosas que Dios le demandaba. Acordaros que Saúl fue levantado como rey de Israel. Fue levantado por Dios. La Escritura y el mismo David dicen y lo llaman el ungido de Jehová. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre Pedro y Judas? ¿Qué diferencia hay entre David y Saúl? Pues una muy clara, la decisión que tomaron, uno y otro. Lo que quisieron tapar y justificar en su vida, eso le llevó a un lugar o le llevó al otro lugar. Por eso vamos a ver cómo es imposible la restauración sin la base de este genuino arrepentimiento, sin la propia integridad nuestra con respecto a nuestra relación con Dios, si queremos aún de alguna manera ocultar algo a Dios sabiendo que no lo podemos hacer. El hombre es capaz de eso y de más, y lo sabemos, ¿sí o no? Pero el Señor no puede ser burlado. Dice la Escritura, vamos a ver varios versos, porque en este extremo está Saúl, que como ya sabéis incurrió en una desobediencia tal que delante de Dios fue como cualquier otro pecado. Y cuando el profeta Samuel lo confronta, la actitud de Saúl es todo lo contrario, extremadamente gráfica y nos muestra un falso arrepentimiento. Cosa que tenemos que tener obviamente sumamente cuidado, porque Dios no lo pasará por alto. Y vamos de alguna manera a verlo en 1 Samuel 15, 13. Y quiero que lo apuntes en tu corazón y en tu mente, porque lo primero que hace Saúl es negar su pecado. Lo primero que hace es negarlo, cuando él es conocedor de que ha pecado, cuando él es conocedor que ha desobedecido. ¿Veis la diferencia entre una actitud u otra? Cuando a David le es revelado que ha pecado, él afirma en su corazón y él confiesa su iniquidad, su maldad delante de Dios. Sin embargo, Saúl hace todo lo contrario y niega este pecado. Dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra del Señor. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Le está diciendo, en otras palabras, yo he hecho lo que el Señor me mandó cuando lo estaba negando con sus hechos. Cuando todos sabemos la historia de aquella circunstancia, el Señor le había dicho que no tomaran nada de aquella batalla y que lo destruyeran todo, por muy dramático que fuese, todo aquel pueblo tenía que ser abatido junto con sus posesiones y con todas aquellas cosas que Dios le mandó que hiciera. Pero obviamente esto no ocurrió así y Samuel le revela a Saúl lo que realmente hizo y lo que realmente él ya sabía, y Saúl de alguna manera le contesta, yo he cumplido la palabra del Señor, el mensaje del Señor, queriendo ocultar su pecado delante del profeta. Este es el primer fallo que comete. Y el segundo, acepta el pecado cuando se ve descubierto por el profeta, porque Samuel no andaba con chiquitas y iba a tiro fijo. Él hablaba de parte de Dios y tenía en cuenta aquello que Dios había dicho que tenían que hacer y que no hicieron. Y la segunda parte de su falta delante de la presencia de Dios y del profeta de Dios es que acepta su pecado. Se da cuenta de que él había pecado, había desobedecido, aunque en primera instancia dijo que no. Pero culpa de su pecado a otro. Qué curioso, ¿no? ¿Os suena algo? Hice esto por culpa del otro. ¿Te suena algo esto? Me vi abocado a hacer esto, me vi presionado a hacer esto y lo otro, pero la culpa no es mía, es del otro porque por culpa de él lo hice.
cuántas justificaciones y excusas hemos dado, ¿no? Cuando éramos niños de esta forma. Pero cuando nos hacemos adultos ya esto carece de sentido, ¿sí o no? Cuando éramos niños, pues si podían culpar a otro de nuestros fallos o si el maestro le podía dar a uno unos cachetes en vez de a nosotros, pues no importaba nada, ¿sí o no? Pero de adultos esto se complica. Y delante de Dios aún mucho más. Delante del Maestro aún mucho más. Por eso, estate atento porque la palabra de Dios habla acerca de estas cosas para que nosotros podamos entender y comprender y podamos restaurar nuestra vida como bien Dios desea que lo hagamos dentro de lugares como este. Dice en 1 Samuel capítulo 15, 14 y 15, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Te das cuenta? ¿Os podéis dar cuenta cómo, os voy a decir una cosa, los reyes de aquella eran reyes? O sea, no eran monigotes, eran reyes y no se podía hacer nada que el rey no dijese que se hiciese. ¿Entendemos esto? Él era el responsable de lo que iban a hacer todos sus soldados, todo su ejército, todo su pueblo. Pero él aquí lo que está haciendo es querer tapar su pecado de alguna manera, pero al mismo tiempo echarle el asunto encima del pueblo, que fue el que desobedeció al Señor acerca de lo que Samuel le había mandado a Saúl que hiciese de parte de Dios. Qué curioso, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también, lo vemos en la palabra, dice que porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a tu Dios, Samuel. Porque consideró que la primera parte que Dios había dicho pues no era del todo demasiado correcta, entonces el pueblo interpretó de que había que desobedecer a Dios para de esta manera coger lo que había quedado y ofrecérselo al Señor. Mirad, esto es un pequeño lío de palabras y de embrollos, ¿verdad?, que nosotros montamos cuando queremos tapar algo. Empezamos a darle vuelta a lo que no tiene vuelta. Empezamos a poner una mentira encima de otra y empezamos a meter cosas que carecen de sustancia y de sentido delante de la presencia de Dios, como si Dios se las fuese a tragar. Y lo que en principio era malo de verdad se está volviendo mucho peor. Y estamos no solo perdiendo el perdón de Dios, sino la credibilidad delante de Dios. Y introduciéndonos en un camino bastante más oscuro y penoso para nuestras vidas. Por esto esta acción y esta actitud de Saúl no nos conviene a ninguno de nosotros como hijos de Dios a día de hoy. Porque la tercera cosa que Saúl hace es volver a reconocer el pecado y seguir con las mismas excusas. Aun cuando se ve desvelado, aun cuando ve que el profeta le está hablando tremendamente de parte de Dios, yo no sé si os suena esto algo, sigue persistiendo en su error. He hablado con muchísima gente a lo largo de mis años como pastor y como cristiano. Y gracias a Dios, muchas personas reconocieron cuando les hablé por distintas circunstancias en su vida, las cosas que estaban haciendo mal, las reconocían y se daban cuenta de ellas y las ponían delante de Dios. Pero otras no hacían más que embarullar todo. Queriendo no quedar en mal lugar, queriendo no ser avergonzado, queriendo no revelar en su totalidad su pecado, queriendo ocultar por si pudiera ser posible esto delante de Dios. Y en ocasiones tuve que decirle, lo puedes ocultar delante mía, puedes ni siquiera hablarlo, puedes poner la excusa o la justificación que tú quieras, pero delante de Dios no es posible. Delante de Dios no es posible. Y cuando salgas de hablar conmigo, pues seguirás con tu pesar, incluso con uno peor todavía, porque estás queriendo ocultar delante de Dios con excusas y agravando una y otra vez.
Y Samuel dijo en 1 Samuel 15, 26, 22, 26, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras del Señor. ¿Acaso crees que puedes chantajear a Dios con tu desobediencia? El Señor te ha dicho que obedezcas, el Señor te ha dicho que hagas esto y lo otro. Es como cuando nos habla el Espíritu de Dios, ¿verdad? A través de esta misma palabra o de otra palabra cualquiera o de un pasaje bíblico en una canción o en una circunstancia en la vida y nos induce a hacer algo que sabemos realmente que es de Dios, que lo hagamos, ¿no? Porque en ello va pues el bienestar de nuestra vida, ¿no? Y rehusamos hacerlo buscando excusas vanas y justificándonos con nuestra debilidad o con la impotencia de otras personas que andan a nuestro alrededor o con el mal hacer de otras personas, ¿no? Pensamos que de alguna manera esto puede ser efectivo delante de Dios y nunca más lejos de la realidad. Por eso quiero que estés atento a estas palabras. Le dice o le pregunta, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que realmente se obedezca a las palabras que Él mandó? Eso es lo que quiere Dios en nuestra vida, que lo obedezcamos. Y no que lo obedezcamos solo para que Él se sienta satisfecho, sino para que te vaya bien, para que nos vaya bien, para que nos pueda bendecir. Y su mano esté con nosotros siempre. Ciertamente el obedecer, dice, escuchar, pueblo, escuchar, iglesia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, que la grosura de los carneros. ¿Qué importa que Dios pueda hacer un milagro en nosotros si nosotros a la primera de cambio estamos haciendo cualquier otra cosa que Dios no nos ha mandado? Hay personas que en su momento, en los tiempos de Jesús, caminaban tras Él por los puros milagros, o porque les había llenado la comida, la barriga. Él mismo le dice, ¿no? En ocasiones, ¿no? Vosotros no estáis aquí porque queréis cambiar, porque queréis ser transformados, estáis aquí porque ayer os llené la barriga, ¿no? Ayer hubo un milagro y vosotros fuisteis partícipes de él y fuisteis beneficiarios de él. ¿Sí o no? Espero que esta no sea nuestra realidad, obviamente, a día de hoy aquí, para que podamos tener en cuenta estas palabras. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Mirad qué comparación hace Samuel con estos dos pecados. Dice, porque el pecado de adivinación es la rebelión. Cuando nos rebelamos contra Dios, está levantándose un pecado contra el Señor como si fuera mismo de adivinación, como si estuviéramos practicando cierto tipo de formas demoníacas en nuestra vida, ¿no? Recurriendo a santeros. Dice la Escritura, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y cuando somos obstinados ante lo que estamos recibiendo de parte de Dios, cuando no somos capaces de poder enfrentarnos a nuestra realidad y poner en práctica, en obediencia, las cosas de Dios, dice dice la palabra que somos obstinados, que nos cuesta obedecer. Y esto es como un pecado mayor todavía, que lo compara con la idolatría, con postrarnos delante de otros dioses, con postrarnos delante de otras cosas a las que ofrecer nuestra vida, nuestro corazón y el primer lugar del trono de nuestra alma. ¿Quieres que ocurra esto en tu vida? Yo no quiero que ocurra esto en la mía. Yo no quiero justificar mi pecado. Yo no quiero justificar nada. Por eso quiero aprender en la palabra de Dios el camino que debo de tomar. Dice la Escritura, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Ahora pecó ya. Yo he pecado, lo reconoce y dice, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Y otra vez se justifica, y otra vez vuelve a echarle la culpa al pueblo. Reconoce su pecado, pero vuelve a echarle la culpa al pueblo para querer quedar bien delante de Dios. Delante de Dios no vamos a quedar bien nunca cuando pequemos, porque no necesita que quedemos bien, solo necesita que abramos nuestro corazón, que seamos íntegros, que seamos conformes a su corazón. Eso es lo que necesita Dios.
Dice, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. El cuarto y último detalle que Saúl tenía que haber dejado de hacer es precisamente aceptar la culpa, aceptar su pecado, aceptar que nos sirven justificaciones delante de él, pero pide que este pecado no le traiga consecuencias. O sea, que no se le avergüence delante de la gente, de su pueblo. En definitiva, que de alguna manera, después de lo que ha hecho, salga airoso como si no hubiera pasado nada. Siempre pasa algo cuando desobedecemos a Dios. Siempre tiene que pasar algo y debe ser así. Y no está en nuestra mano lo que tenga que pasar, está en la mano de Dios. Y a esa realidad nos someteremos si lo hacemos como lo hizo David. Porque si lo hacemos como lo hizo Saúl, queriendo salir airoso de esta realidad y de esta desobediencia y de no querer consecuencias, las tendremos mucho más grandes. Porque ya sabemos lo que ocurrió en la vida de Saúl. No solo fue destronado, fue quitado de rey, de su reino. Pero esto se puede traspolar a la vida de cualquier persona a día de hoy. Te quita de padre, de familia, te quita de esposo de tu mujer o esposa de tu marido, te quita de padre de tus hijos, te quita de hijo de tus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo único que nos interesa es no ser avergonzados, no pagar el precio de toda aquella basura que ha venido a ser parte de nuestra realidad y de nuestra vida y de nuestro corazón. Y no tenemos la valentía de ponernos delante de Dios. Esto es lo que le ocurrió a Saúl. Perdió su reino, perdió la confianza de sus más íntimos. Incluso después, en su desvarío, persiguió a David, uno de sus leales, uno de sus generales, el que le iba obviamente a reemplazar como rey, a un ungido del Señor, a un David pudiéndole cortar el cuello. Decidió no tocarle, porque aún así la mano de Dios había reposado sobre este hombre. Pero la mano de Dios también se puede apartar de tu vida y de la mía. ¿Quieres esto para tu vida? ¿Queremos esto para nuestra vida? No. Tengo que cuidarme de que esto no ocurra. Cada momento, cada circunstancia es un reto para mi vida. Cada situación en la que me tengo que enfrentar, cada decisión es un reto para obedecer a Dios. Y esto va a traer confianza, va a traer crecimiento, va a traer santidad, va a traer limpieza en nuestra vida y un corazón honorable. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Mirar, mejor que tú. Sabemos lo que hizo David, ¿sí o no? Sabemos que fue un pecado igual o peor que el de Saúl. Pero aquí el Señor estaba confiando en la realidad de este hombre, en la comunión que David tenía para con él y en lo que iba a ser en el día de mañana su respuesta al pecado que había de cometer. Conclusión, y acabo. No quiero hacerte perder más tiempo en algo que es tan obvio. Hay un verso en la palabra de Dios, si no te quieres volver loco de culpabilidad cuando algo pase en tu vida al respecto. Si no quieres apartarte a pasos gigantados del Señor y que tu corazón llegue a enfriarse tanto que no sientas la presencia del Espíritu Santo que reclamaba David para su vida. Dice así, en Hebreos 4:16, y finalizamos esta predicación. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Sí, Dios te va a mostrar la crudeza de tu pecado, de nuestro pecado. Tiene que ser así. Nos volveríamos unos hipócritas si así no fuera. Si no hubiera consecuencias en los pecados que intentan derribar nuestra relación con el Señor, nos convertiríamos en verdaderos hipócritas. Y si una vez convencido de ello, de nuestro propio pecado, no nos manifestase obviamente su gracia, pues como te dije antes, nos volveríamos verdaderamente locos. Nos sumergiríamos en un océano de culpabilidad, en un túnel sin final. Pero Dios tiene un mar de gracia para ti. Lo ha tenido siempre. Y quiere que seas más que vencedor. Quiere que seas un hombre y una mujer capaz de salir del problema más terrible que hayas, del error y del problema más terrible en el que hayas estado envuelto o el que hayas provocado. Corre a este trono de la gracia, acércate confiadamente al trono de la gracia del Señor para alcanzar esa misericordia que tanto necesitas en momentos como ese que ocurrirán en tu vida, ocurrirán en tu mente, ocurrirán en tu corazón y ocurrirán en tu forma de hacer las cosas. ¿Por qué? Pues por un montón de situaciones y circunstancias a las cuales no tienes que echarle la culpa, por las cuales no te tienes que justificar delante de Dios. Solo tienes que reconocerlo y solo tienes que aceptar tu culpabilidad y acudir ante el Señor. Y Él abrirá ante ti ese océano mar de gracia que ya te ofreció en la vida de su Hijo Jesucristo. Por eso tienes abogado fiel y justo. Cierra tus ojos. Mi Señor, tú conoces nuestro corazón, siempre lo has conocido nuestros pasos. Tú eres el único que ve en los momentos de nuestra soledad, cuando no hay nadie a nuestro alrededor. Nuestro corazón, ves nuestros pensamientos, oyes nuestras palabras. Mi Señor, sabemos que pides de nosotros. Y en este momento, Señor Dios, queremos tomar una actitud correcta, conforme al corazón de aquel al que amabas tanto, tu siervo David. Queremos desechar la actitud que tuvo Saúl, porque en nosotros también está esa actitud de esconder, de tapar, de no querer enfrentarnos a la vergüenza, Señor. Padre, en este día y cuando salgamos de este lugar, queremos hacerlos llenos de ti, Señor. Reconociendo de que este es el camino que queremos seguir, nuestra integridad. Ser íntegros ante ti, a pesar de haberlo hecho mal. Queremos reconocer nuestro pecado y que tú nos guíes en un nuevo despertar, un nuevo camino. Oh, amado Dios, tú eres capaz de levantarnos. Aunque hayamos caído, Señor, y hacer cosas verdaderamente poderosas de lo que ha quedado de nosotros, Señor. Eres capaz de tomar esas cenizas y convertirnos en verdaderos paladines de tu reino, Señor. Por eso te damos gracias de antemano. Por eso te damos eternamente gracias por permitirnos estar aquí escuchando tus palabras. Mi Señor, esto es restauración, Señor. Esto es edificación, Señor. Esto es poder de ti en nosotros, Señor. Si escuchamos tus palabras y las llevamos adelante, Señor. Cambiarán nuestra mente y el sentir de nuestro corazón y el rumbo de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.